¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y el día de hoy les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate para hablar de un tema también que ha generado mucha polémica, el uso de las redes sociales y su influencia en la arena política, la comunicación que ha ejercido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa. El Estado puede hacer uso de recursos para investigar las redes sociales y ataques en su contra. Es una pregunta. ¿Usted qué cree? Sobre todo, se la planteo para que lo vayamos analizando. Bueno, le recuerdo que además a principios de noviembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó buena parte de su conferencia matutina a la presentación del análisis de los mensajes que fueron tendencia en redes sociales. Además, el 31 de octubre, día en el que se registró una confrontación sumamente álgida con los reporteros que cubren la fuente. La razón fueron las precisiones al respecto de la detención y la posterior liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, en la ciudad de Culiacán, aquel jueves negro, en donde hubo también una alteración de información y también empezó esta discordia entre el gobierno federal, la comunicación entre el gobierno federal y los medios de comunicación. Pero además también fue Alejandro Mendoza, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien presentó este análisis en torno a hashtags como prensa prostituida, prensa sicaria, prensa corrupta, y además agregó que la conversación solamente tuvo 74% de usuarios reales y 26% creada por cientos de bots. Para el gobierno federal, los responsables de las granjas de bots tenían nombre y apellido. Vamos a recordar y a recapitular parte de la información y de las declaraciones que se revelaron ese día al respecto. Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots, que corresponden a ese 26%, se identificó una cuenta Mother, que se conoce Motherbot, que es la cuenta origen, asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen child bots o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romeros Hicks y Luis Calderón Zavala. Y bueno, por supuesto, a partir de estas declaraciones, de esta conferencia de prensa, las reacciones no se hicieron esperar. Por la mención del hijo del expresidente Felipe Calderón, también hubo polémica. Acusó al presidente actual López Obrador de utilizar el poder del Estado para deslizar una mentira. También la ex candidata presidencial y ex primera dama Margarita Zavala, además la esposa del expresidente, señaló que el presidente de México, pues de querer ocultar un fracaso, utiliza a su hijo como medio también de esta información. El usuario Tumbaburros, como lo escuchamos hace un momento, afirmó ser mexicano y no tener granjas de bots ni tampoco ninguna relación con la familia Calderón. Pero por otro lado, el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que los señalamientos en su contra carecían de sustento. Y así, como le presentamos a continuación también, es que reaccionó el panista Juan Carlos Romero Hicks, porque también precisamente fue vinculado con esta creación de bots e información al respecto. Vamos a escuchar. Una máxima que hemos respetado es la prudencia, la verdad y la legalidad. En ningún discurso van a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial. Necesitamos un jefe de gobierno y un jefe de Estado que no descalifique todos los días. Pero sin embargo, para el presidente, todos estos ataques están relacionados pues con la desesperación de los conservadores, como él los llama, por los cambios realizados y también por los cambios que vienen. Vamos a escuchar también lo que dijo al respecto. Los conservadores están desquiciados, desesperados. No tienen argumentos y insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará. Bueno, es un tema que ha generado muchísima polémica. Hay versiones de parte de un lado, de otro, pero también hay cierta incertidumbre al respecto de contenidos, al respecto también de tecnicismos como los bots. Todo eso lo vamos a analizar, lo vamos a debatir en esta mesa, sobre todo para entender cuál es la implicación y cuáles son las aristas que se desprenden de este tema. Por eso hoy tengo el gusto de presentar en esta mesa de análisis y debate político a Rubén Vázquez. Él es catedrático de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es especialista en redes sociales. Rubén, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias. Bien.
También está con nosotros José Alberto Escorcia. Él es periodista e investigación en redes sociales y especialista también en este tema. Muchísimas gracias, José Alberto, y bienvenido. Muchísimas gracias. Y finalmente está con nosotros Luis Estrada. Él es socio director de Spin Taller de Comunicación Política y también especialista en estos temas. Ha participado en diferentes mesas también. Muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, muy buenas noches. A ver, vamos a empezar, si les parece bien. Empiezo contigo, Rubén, para empezar a aclarar estos tecnicismos acerca de los bots. Primero, ¿qué es un bot? ¿Cómo se puede saber si una cuenta es real, una cuenta es falsa? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se investiga? Y sobre todo a partir de estas declaraciones en donde hubo señalamientos pues, que generan mucha polémica, en donde estaba implicado el hijo del expresidente, también Aurelio Nuño, y por supuesto Romero Hicks, que también es un presidente que se deslindó, es un personaje que se deslindó de estas acusaciones, ¿no? Explícanos un poco cómo funciona. Bueno, se le conoce como bot. Bot es la aféresis de robot y nos habla de una cuenta automatizada. Es decir, de una cuenta que en redes sociales, generalmente en Twitter, aunque también existen en otras redes sociales, que no está siendo manejada por una persona, sino por un programa que repite constantemente, ya sea un hashtag o un tema en particular o una serie de palabras clave para ponerlas en tendencia y de esa manera colocar un mensaje o ocultar un mensaje, alguna tendencia que se esté hablando de manera constante en las redes sociales. ¿Pero esto lo programa algún hacker? ¿Cómo es que se programa y cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que tiene vida de alguna manera dentro de...? No es tan difícil programar bots. Cualquier persona que tenga ciertos conocimientos de cómputo, de la verdad no muy avanzados incluso, puede programar cientos o miles de bots para que actúen y estén replicando un conjunto de mensajes que no sean tan complejos. Pero a ver, si dices que cualquier persona con mínimos conocimientos de informática lo puede hacer, entonces ¿por qué no se ha generado también a partir de cualquier tema, el que sea? No solamente el hecho tan delicado que fue Culiacán, Sinaloa, sino cualquier tema para desestabilizar un gobierno y generar miles de bots, miles de personajes virtuales para desestabilizar o para generar una falsa comunicación. De hecho existen y está documentado que existen este tipo de tendencias y este tipo de estrategias, porque además no son las únicas. Un bot, ese bot sencillo del cual estoy hablando, es solamente uno de los múltiples formatos que existen en este momento. Por ejemplo, podemos hablar de este comportamiento que se le conoce como seeding, que es de plantar, pues, en donde hay operadores que manejan 30, 40, 50 cuentas y que interactúan entre sí, que tienen un comportamiento que parece humano y que es casi indetectable para las redes sociales. En ese sentido, sí existen, incluso yo podría decirte que hay que las redes sociales parecen una especie de campo minado en ciertos temas, porque opinar al respecto es muy complejo, ya que se vienen encima una cantidad de bots, una cantidad de comentarios y una cantidad de usuarios que empiezan a atacar. Es muy complejo en ese sentido. Y es muy complejo darle seguimiento a un comentario si no sabes si tiene rostro o no de alguien que te ataca, porque bueno, todos podemos ser víctimas o podemos estar siempre sujetos a alguna crítica, algún comentario, pero si es una persona real y se establece una comunicación más allá de la crítica, ya sea constructiva o negativa, puedes saber si es una persona solamente que hace un comentario para desestabilizar, porque sí, verdaderamente tiene una opinión acerca del trabajo o una postura, pero eso es muy difícil de saber si no ves el rostro de Es alguien, correcto. ¿no? De hecho, en este momento es prácticamente imposible diferenciar un bot de una de estas cuentas artesanales, de una de estas cuentas hechas a mano y manejadas por estos operadores. Los algoritmos que existen en este momento para identificar el tipo de comportamiento, digamos, coordinado de esta manera de una persona común y corriente es muy complejo en ese sentido. Y sobre todo, y esto es lo más complejo, es que efectivamente no hay una especie de normativa, no hay una especie de ley, digamos, que englobe este tipo de comportamiento, ya no sea para ser sancionado, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente para ser regulado. Es muy complicado hablarlo en ese sentido porque digamos que las técnicas, las tácticas y las estrategias que existen en este momento para colocar contenidos digitales son cada vez más complejas y escapan precisamente a los esfuerzos que incluso hacen las redes sociales para controlarlos. Correcto. A ver, José Alberto, de acuerdo a todo lo que está señalando de alguna manera y sobre todo en los tecnicismos, Rubén, y dentro de estos parámetros de investigación, tú como especialista en investigación informática, ¿qué certidumbre le podemos dar, por ejemplo, a la información de Alejandro Mendoza Álvarez, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura y Vinculación Tecnológica, quien dio estos datos, esta investigación, acerca de que estaban involucrados Aurelio Nuño, el exsecretario de Seguridad de Educación Pública, también Luis Calderón Zavala, el hijo del expresidente, y también
Juan Carlos Romero Hicks. O sea, fueron señalamientos muy puntuales. Si hay tanta incertidumbre a partir de saber quién o no es un bot y quién es una persona real, ¿cómo puede hacer una aseveración y dentro de qué parámetros de investigación se puede dar también una declaración de este tipo para deslindar, pues por supuesto, la responsabilidad de lo que en este caso la estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador falló, sobre todo en un día tan complicado para los mexicanos como el Jueves Negro en Culiacán, ¿no? Pues ese informe carece de todo rigor y además contradice lo que dijo la persona que lo estaba presentando. Imaginemos nada más eso. En una de las láminas, en los anexos que presenta, hay una lista de quienes iniciaron esos trending topics y todos eran gentes afines a Morena. Entonces lo que esta persona señala es más bien es un señalamiento para perseguir personas. Si bien hay unas menciones a tumbaburros, eso ya lo comprobamos con otros investigadores, él no participó en el origen de este trending topic. Ha participado en otros, eso sí, atacando al gobierno, que es otra Pero él cosa. se identificó plenamente y dice, bueno, yo no soy, pero yo sí existo, soy este tal, mi cuenta está vinculada. O sea, él, de alguna manera, después de esa acusación, dijo, no, yo no soy un bot, ni esta cuenta es un bot, soy un personaje y que además tengo este historial, ¿no? Lo que preocupa de ese informe es desde cuándo el gobierno federal está analizando trending topics y señalando a personas específicas y con qué pruebas. ¿Se acuerdan en la administración anterior con Enrique Peña Nieto, donde también se vinculó a una empresa a la que se le pagó millones de dólares para espiar a periodistas? Para espiarlos, para perseguirlos, para acusarlos, para de alguna manera también tener esta intromisión dentro de sus cuentas y generar información a partir de eso, lo cual se consideró, me acuerdo, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador como una de las mayores laceraciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Ahora, esto es, si lo explicas de esta manera, algo muy parecido, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Yo lo recuerdo mismo. muy bien. No lo quería decir es lo mismo, sino muy parecido, ¿sabes? Ese reporte en 2014 señalaba a varios medios de comunicación y periodistas y activistas de ser desestabilizadores de la nación. Luego 08 salió a disculparse porque era un informe que parecía un desglose de perseguidos políticos. Y lo que presentan ahora, en otra escala un poco más pequeña, pero sigue siendo eso, señalar al enemigo, ¿no? Y defender a los propios, que también están haciendo trending topics. Creo que tanto un lado, tanto el otro, manipulan a la sociedad, pero es distinto hacerlo desde el poder. Y es lo que nos debe preocupar, ¿no? Y también señalar personas desde el poder, señalar activistas del poder, es algo muy distinto y eso nos debe preocupar, ¿no? En ese sentido. Dice algo muy importante, Luis. Cuando se hace del poder, no se hace desde otra plataforma, no se hace desde otro escaño, se puede decir, dentro de la tribuna política que existe. Hacerlo desde el poder implica muchísima responsabilidad, sobre todo para tener o para generar seguridad y certidumbre de lo que se dice, porque es la información del gobierno federal. Ahora, cuando existe esta información de alguna manera sacada de la manga, es muy delicado, es irresponsable hasta ese grado. ¿Qué opinas, Luis? Mira, sobre todo creo que lo más importante y en concordancia con lo que menciona Rubén y José Alberto es, estamos viendo el análisis del gobierno de un tema que ocurre prácticamente unas 20 veces al día en cualquier país del mundo, de algo normal, es decir, así es como se juega, digamos. Claro, son las reglas, redes. ahí están. Ahí están y todo el mundo lo hace, pero en este caso se están utilizando recursos públicos en tiempo de una conferencia que es un evento oficial del presidente, que a lo mejor el presidente lo quiere pasar a otro plano. Escuchábamos al presidente que decía, esto no es moral. Lo hemos escuchado varias veces tratando de pasar del plano legal, que es el que le corresponde como presidente de la República, al plano moral, en el cual todo es subjetivo. Y él puede decir qué está mal y qué está bien, y yo puedo decir qué está mal y qué está bien, y los dos podemos estar perfectamente en lo correcto. Entonces, creo que realmente más bien lo que sucede con todo este debate es la necesidad del presidente, por supuesto, de modificar de alguna forma el debate, distraer los espacios de opinión para lo que se necesitaba. Hoy se cumplió ayer un mes de los eventos de Culiacán y todavía existen dudas al día de hoy sobre las versiones oficiales. Y existirán porque de alguna manera dentro de esta relatoría minuto a minuto nunca para se el gobierno ya esclareció, pasó. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, y además hubo momentos importantísimos que fueron también desviadores de atención, como lo de Evo Morales, también vino desafortunadamente lo de la familia Levarón, en fin, son diferentes hechos que hicieron o ayudaron de alguna manera. Pero fíjate, se busca, por supuesto que se intenta de alguna forma cambiar la conversación y no lo creo que haya sucedido. Ahí están los datos de la aprobación del presidente que cae confirmando lo que prácticamente todas las encuestas han mostrado. 15% después de lo de Evo Morales, por lo que fue menos, muchísimo, ¿no? Así es. Entonces, una cosa es que no hayan salido las situaciones, la crisis se haya manejado como pues se debió haber manejado desde un principio, pero en realidad
se manejó como todo lo que se ha manejado críticamente en este gobierno, especialmente cuando tienes una conferencia de prensa diaria, de lunes a viernes, donde tendrías la herramienta ideal para manejarlo y donde en vez de atender las críticas, las preguntas, las dudas y disminuir o reducir al máximo la especulación, utilizas esos espacios precisamente para estos debates que son pues prácticamente, yo te diría, irrelevantes. Totalmente, porque la especulación creo que es uno de los principales enemigos en cuanto a la estrategia de comunicación que existe entre cualquier ejercicio. Claro. No se puede especular, no se puede suponer, no se puede de alguna manera generar esta incertidumbre, sobre todo con algo tan delicado como es uno de los temas más demandados por la ciudadanía, que es la seguridad de un país, la seguridad personal de cada uno. Algo que fue evidente, todo el mundo estuvo desde antes de que hubiera una versión oficial enviando videos, viéndolo en los medios, etcétera. Y esto del trending topic y explicárselo ya es la quinta derivada que pues claramente no tuvo ningún impacto. Totalmente. Dijo algo muy importante Luis acerca de usar recursos del Estado para defender o de alguna manera para investigar, en este caso bots, para defender al Estado o para atacar. ¿Consideras que se deben utilizar o no en este caso bots, recursos concretamente para públicos? Sí, para investigar este tema. Mira, aquí hay un problema que a mí me parece gravísimo y es cuál es el marco normativo con el cual el Estado se atreve a investigar este tipo de situaciones, este tipo de trend topics y demás. ¿Por qué? Porque si el Estado entonces decide que hay una serie de trend topics, una serie de temas, una serie de ataques que están presentes en las redes sociales y que no le gustan, y que por eso los va a investigar, entonces esto está poniendo sobre la mesa la posibilidad de decir cuáles contenidos sí son los que se van a aceptar, cuáles contenidos no se van a aceptar. Bueno, lo vemos desde el principio de esta administración. Lo que yo digo y quienes están a favor mío son los que están de alguna manera en este proyecto y los demás son la mafia del poder, ¿no? O sea, son los que están atacando de alguna manera. Sí, entonces, aunque, mira, a mí me parece que hay que diferenciar un poco, ¿no? El estilo del presidente es así, ¿no? Es un poco dicharachero, es un poco de contestar las preguntas sobre la mesa y sin razonarlas mucho. Sin embargo... Sí, con lenguaje muy coloquial, ya lo conocemos. Súper coloquial, ¿no? Y que incluso nos ha hecho hablar como él, ¿no? En ese sentido. Pero a mí lo que me preocupa es que, más allá del dicho, en este caso se utilizó una agencia del Estado para investigar una serie de posicionamientos en Internet. Ahí hay un ataque grave a la libertad de expresión. Claro. Porque ¿cuál entonces es la normativa? ¿Cuál es el marco legal que le permite entonces a la FGR investigar este tipo de trend topics? Ahora, además, y eso es otra cosa, yo entiendo que presentaron un resumen ejecutivo, entiendo que presentaron un resumen para prensa, pero ¿cuál es la metodología? ¿De dónde sacan la taxonomía? Es decir, ¿por qué llaman así o de esta manera a todos los implicados? ¿Por qué señalan? Y de hecho, ¿cuál es digamos, la forma en la que llegaron a determinar que había este tipo de cuentas? Yo no lo entiendo. ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál fue la estrategia? Claro. No entiendo. No existe, de hecho, se puede decir. O no existe o no la entendemos. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Nunca nos los dijeron, ¿no? Quizá la tengan y sería buenísimo entenderla. Un simple análisis de nodos, que es el análisis más básico en redes sociales, un simple análisis de nodos nos diría: el mensaje salió de aquí con esta velocidad y estas son las cámaras de eco, es decir, los participantes que hicieron que creciera tanto el trend topic. Claro, justamente lo que tú marcas, José Alberto, que de alguna manera existiera ese canal de comunicación o bueno, esas pistas para dar con quienes estaban estableciendo estos famosos bots o estas cuentas. Ahora, ¿tú consideras dentro de esta parte, esta terminología que maneja muy bien Rubén sobre el término legal, sobre los marcos legales que no existen, que sí se debería entonces legislar a partir de una situación como esta para que se sepa de alguna manera mucho más claramente, o no hay necesidad de un marco jurídico y legal para determinar cuál es la veracidad en estos casos? Bien, cuando me han preguntado esto, yo digo que en temas de libertad de expresión no se tienen que regular, pero sí de dónde proviene el dinero para ciertas operaciones de manipular la información. Porque si hay, por ejemplo, no sé, narcotraficantes aumentando el pánico en Culiacán, si es que eso pasó. Claro. O hay porque además tienen los recursos. O hay gobiernos municipales o estatales, que es lo más común, amenazando a periodistas vía trending topics, vía bots, vía trolls, y después aparece muerto el periodista. Ahí se tiene que investigar el ataque en redes sociales como parte de la amedrentación al periodista, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un estado como, por ejemplo, Suecia acaba de decir que si hay ataques en redes sociales antes de una invasión rusa, por ejemplo, ahí ese ataque en redes sociales es parte de un combo militar. Creo que se tiene que investigar
esta industria millonaria de relaciones públicas que crea trending topics para amenazar a personas, atacar a personas, eso se tiene que investigar, pero no regular la libertad de expresión. Porque Eso sí estaría dentro de los marcos de la ley. Exactamente. La investigación sobre estos grupos. Sí, porque la mayoría de los casos que he investigado son mandos medios, presidentes municipales, gobiernos estatales, secretarios, los que patrocinan ataques contra otros adversarios o activistas, por ejemplo. Pero estamos hablando entonces de un delito. Sí, o sea, claro. se puede tipificar como un nuevo delito. Pero el una uso de situación recursos así. públicos a un ataque en redes, en la vida real, a través de periodicazos, a través de otras cosas. O sea, el ataque en redes no se debe identificar nada más, sino todo este combo de que un político decide gastar dinero público para atacar a un adversario, un periodista o un activista, ¿no? Claro, eso es un delito. Estaría dentro, o más bien fuera de las normativas, dentro de las reglas claras, para generar una democracia o para generar una competencia libre y sana, dentro de lo que sí se dice o se establece una carrera política. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, aquí lo que llama la atención es cómo reaccionó el gobierno ante estos hashtags y trending topics que iban directamente en contra de la prensa. Porque aquí lo que extraña de todo esto es que no concuerda que el gobierno diga que alguien externo al gobierno crea estos hashtags en contra de la prensa, prensa sicaria, prensa prostituida, cuando vemos todas las mañanas que el presidente y posteriormente algunos de los integrantes de su gabinete y posteriormente algunos gobernadores del partido del presidente han atacado explícitamente a la prensa. Claro. Y cuando algunos reporteros que se identifican como de medios, entre comillas, digitales, establecen el mismo ataque a los reporteros de medios tradicionales que hacen preguntas complejas o difíciles para el presidente. Entonces, cuando tienes todo este equipo que está en contra de la prensa, sea alguien fuera de ese equipo, de acuerdo con el gobierno, que haya generado estos hashtags. Es, pues, poco creíble en el mejor de los casos. Tal parecería que fue una forma de parte del gobierno de deslindarse o querer deslindarse de ese ataque cuando, pues, es evidente, repito, ahí están los videos, ahí están las versiones estenográficas, de todos los ataques que ha habido en contra de la prensa tradicional cuando le hacen una pregunta difícil al presidente, o muchas preguntas difíciles. Decía Tim Russert, un periodista de NBC, hace algunos años, que las autoridades o los líderes que no pueden contestar una pregunta difícil no pueden tomar una decisión difícil. Claro. Y si el presidente, al tener que enfrentarse todos los días, porque él sabe que una conferencia de prensa, para eso son, en principio, no puede contestar una pregunta difícil y es mejor que recurra primero a una estrategia de ataque y después a una estrategia de deslinde, cuando pues todo parecería que va en la misma línea, pues entonces la credibilidad del presidente está en juego en lo que le falta todavía de conferencias de prensa diarias a lo que resta el 5 sexenio. años. Totalmente. Qué interesante que digas eso, porque de alguna manera esta estrategia de las mañaneras la estableció Andrés Manuel. Así es. Eso no existía nunca. Así es. Estar expuesto ante la prensa diariamente sobre diferentes temas es tener entonces la capacidad de responder lo que sea y asumir su responsabilidad para cualquier tema. Porque bueno, nadie es perfecto. Todos los gobiernos, todas las administraciones han tenido diferentes situaciones también álgidas. Ayotzinapa, podemos contar siempre difíciles. En todos lados. Y a partir de una lección que nos da como sociedad, como en este caso a ellos como líderes políticos, se pueden tratar de enmendar o mejorar las cosas. Porque más allá del puesto que tengamos, ellos como servidores públicos somos mexicanos y queremos que nos vaya bien a todos y que le vaya bien al presidente porque es nuestro país. Pero esto que marcas es muy interesante, Luis, porque de alguna manera me parece que cuando alguien no tiene la capacidad, y lo hemos visto, de contestar preguntas difíciles, de responderlas, de dar una explicación y generar también otra estrategia, pues puede generar también a partir de lo próximo, porque es el primer año, muchas más dudas de lo que de alguna manera, y no hablo nada más en temas de seguridad, sino en temas de economía, en temas también de proyectos faraónicos como los que vienen, que si se llevan o no a cabo, lo del aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, van a empezar o van a seguir habiendo cuestionamientos. ¿Cómo se va a generar entonces una estrategia de comunicación o de manejo de crisis? O de manejo de crisis cuando estos, porque tenemos que ser claros, va a suceder. Sí, yo creo que más bien lo que vimos es cómo va a ser el modus operandi. Claro. Vamos a tener, en principio, la potencial amenaza de que el gobierno está investigando y te puede adjudicar cualquier tipo de agresión Claro. con una investigación que está patrocinada
Seguramente van a salir quizá con alguna lo hizo en su rato libre el sábado por la noche, no lo hizo en horas de oficina, pero sí lo presentó en una conferencia de prensa en Palacio Nacional con el escudo nacional y en el espacio del presidente de la República. Cuando sucede eso, ¿no se sienten Luis, José Alberto, Rubén, de alguna manera vulnerables? Nosotros también, Claro. porque a ver cuándo nos toca. Así Fue él. Él lo escribió, ¿no? Porque nos puede tocar de alguna manera. Incertidumbre. Es como estar en una lotería. Sí, por supuesto. Mira, y aquí insisto sobre el asunto. ¿Cuál es la normativa? ¿Cuál es el marco legal? O sea, es que, mira, ya no es la primera vez que se intenta regular los contenidos en Internet, ¿no? Ha pasado varias veces, el sexenio pasado lo vimos varias veces, cuando se intentó regular este asunto de los memes, o se trataba de regular, por ejemplo, el ciberbullying, pero las leyes quedaban tan amplias que, bueno, a final de cuentas, pues se atentaba contra la libertad de expresión. Y si bien es cierto que se necesita cierto comportamiento y se necesita cierta, digamos, ética dentro de las redes sociales, que pues eso no puede estar dentro de ninguna ley, también es cierto que cualquier intento de regular los contenidos, y eso es importante, los contenidos en Internet, abre la puerta para la censura y para limitar y censurar cualquier tipo de contenido. ¿Qué es lo que se necesita? Efectivamente, y en este caso concuerdo con José Alberto, lo que se necesita es fiscalizar los recursos públicos que se están utilizando para crear este tipo de tendencias y de esta manera transparentar cómo está actuando el gobierno o cualquier otra entidad con recursos públicos, porque, finalmente la transparencia es uno de los pilares de la democracia. Creo que lo dijiste muy bien, fiscalizar en este proceso, sobre todo en estos términos, como se fiscaliza con la recaudación de impuestos, con cualquier... O sea, saber quién es quién, de dónde vienen los recursos, quién paga, Claro. quién no, etcétera, quién tiene un negocio de alguna manera dado de alta, quién procede bajo Sí, por supuesto. la ilegalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, las mismas redes sociales lo reconocen. Facebook acaba de publicar una serie de, digamos, parámetros para la comunicación digital, en donde ellos señalan la existencia de algo que llaman el comportamiento inauténtico coordinado, que es básicamente la acción de muchas cuentas, que pueden ser de personas o no, en donde están impulsando de manera coordinada ciertos temas, ciertos tópicos. Lo que dijo Facebook en ese sentido fue, ok, en el momento en el que yo encuentre que se está dando este tipo de comportamiento, lo que voy a hacer es pues bajar todas las cuentas, ¿no? No importa si es el gobierno de China, de Rusia, de México o de quien sea, ¿no? Y eso me parece importante, los va a declarar personas no gratas, ¿no? de la red. Sin embargo, aquí, y ese es el punto, es qué marco normativo tenemos entonces para... por una parte, perseguir a las personas cuando se señalan este tipo de investigaciones con Trend Topics y con comunicación digital, y al mismo tiempo, ¿qué marco legal tenemos entonces para defendernos cuando exista un ataque de esta naturaleza? Totalmente irónico cuando días antes, meses antes, el presidente dice benditas redes sociales. Le dan Claro. su botón dorado sobre este canal de YouTube que tiene y después pasa eso. Creo que tenemos, a partir de toda esta información que ustedes están planteando de manera muy correcta y sobre todo muy clara, muy coloquial, muchos temas que podemos hacerlo en la segunda mesa, en la segunda media hora de esta mesa, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido y creo que todavía hay ciertos temas que tratar. Si les parece, vamos a hacer una pausa, la primera de esta mesa de debate, aquí en el Heraldo Televisión, y regresamos en un momento más analizando el tema sobre el Estado y los bots. Cómo es la estrategia de comunicación y además qué es lo que es real y lo que no, a partir también, por supuesto, de uno de los días más negros en nuestro país, que fue el Culiacanazo, y en donde se generó muchísima incertidumbre y también muchísimas dudas a partir de lo que la comunicación digital y la estrategia digital se puede tomar o se puede generar como un arma de doble filo. Hacemos esta pausa entonces y regresamos con más en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca de este tema que ha generado mucha polémica, el Estado y los bots. Todo esto sobre la estrategia o la fallida estrategia de comunicación que el Estado generó a partir de este Jueves Negro por los episodios que nosotros ya conocemos bien que se presentaron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Si les parece, antes de seguir con este tema, vamos a analizar, porque aquí en el Heraldo Televisión conversamos con la persona que maneja justamente la cuenta de Twitter de la que hablamos hace un momento, la cuenta conocida como Tumbaburros, uno de los aludidos en la conferencia matutina del presidente López Obrador, y así como le vamos a presentar es que criticó al Estado por utilizar recursos para investigar a opositores. Vamos a escucharlo y analizamos este tema al respecto. Movieron recurso económico. El presidente le dedicó tiempo a un tuitero
Cuando Ajá. el país se cae a pedazos, cuando el crecimiento económico es nulo, cuando hay una crisis de salud muy fuerte, cuando vivimos la ola de violencia históricamente más grande en cualquier inicio de gobierno, los homicidios dolosos se han incrementado en un 200%, entonces es algo inverosímil, ¿no? Ahí está, es la plática que tuvimos aquí en un espacio de radio en el Heraldo Televisión. ¿Qué opinas al respecto sobre estas declaraciones y también sobre lo que dice que el gobierno de Andrés Manuel utilizó para investigar, o sea, para desviar la atención sobre temas importantes que se seguían presentando en nuestro país, José Alberto? Creo que se está tratando de llevar la discusión pública y el debate público a las redes sociales y encontrar ahí una especie de oposición ante la inexistencia de una oposición política. Creo que se está llevando allá a crear una nueva arena pública de debate y de alguna manera distraer las soluciones reales, ¿no? O sea, hablar de la realidad está descartado, pero sí hay que hablar de trending topics, sí hay que hablar de manipulación, sí hay que hablar de robots, pero no estamos hablando de las causas de la violencia, ni de la pobreza, ni del desastre económico, ni de la probable crisis que viene. Creo que de alguna manera el gobierno nos está llevando a una arena en la que él puede ganar, que es en el apoyo masivo, porque tiene una enorme base de apoyo que se refleja en las redes sociales y es algo que la oposición no tiene. Y en las estadísticas de popularidad todavía, porque tener arriba del Exactamente. 53% a estas alturas sigue siendo muy alto, ¿no? Y a los medios de comunicación los está convirtiendo en los oponentes. Claro. ¿No? Entonces, Como creo los conejillos de que... indias, o sea, nos está aventando como los responsables de situaciones tan delicadas, ¿no? Y estamos cayendo en el juego de esa guerra mediática en la que un Estado va a estar ahí 6 años y los periodistas y los reporteros, sobre todo los de a pie, y las mujeres periodistas son las que van a salir perdiendo, que son las que más reciben ataques todos los días a través de las mañaneras. Creo que la mejor estrategia para los periodistas y comunicadores es que sigamos preguntando y cuestionando sobre la realidad, sobre el origen de los problemas, seguir preguntando sobre Culiacán, seguir preguntando por los proyectos, los megaproyectos, el Tren Maya, cómo se financia todo eso, porque si nos dejamos llevar a esa arena, nos van a linchar un ejército de miles de personas, ¿no? Que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Claro. Y aparte, por lo que he investigado, es más bien un grupo de fanáticos los que están operando ese ejército de ataque a periodistas, ¿no? Los AMLovers, como se le conoce. Sí, la red AMLOV es una red que lleva desde 2006, o sea, ya tiene muchos años. Se fue fortaleciendo con cada elección presidencial y a partir del 1 de diciembre creció exponencialmente con ayuda de bots y yo presumo que con recursos públicos y que llevan más de 12 años atacando gente, solo que ahora se ha vuelto más visible. Pero como informadores, como cuestionadores, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, porque si no nos van a llevar a este terreno, ¿no? Y ahí es donde vamos a perder. Además dijiste algo muy interesante, como informadores, como cuestionadores, nuestro trabajo no es increpar ni acusar sin fundamentos a un gobierno porque queremos, como decimos, que a todos nos vaya bien, que al país le vaya bien más allá de qué partido político es el que representa. Sobre todo porque además ese espacio lo generó él, es un espacio, es una puerta abierta para nosotros para cuestionar, para preguntar, para de alguna manera tener claridad sobre cualquier tema y que son las mañaneras y que es un espacio al que nosotros, más allá de dejarnos llevar sobre esta corriente para, pues, no sé, establecer un lugar medio en donde ellos tengan, de alguna manera digo ellos, por toda esta discordia que existe sobre los medios de comunicación. Exactamente. Hay una crisis ahorita de apoyo. Muchos de los cuadros de la clase media que apoyaron a López Obrador, Gal García, gente como Javier Sicilia, muchos artistas celebridades que fueron como de alguna manera los que llevaron los últimos votos a Andrés Manuel López Obrador, ahora están cambiando, están diciendo lo que piensan. Claro. Y esta horda de fanáticos los están atacando simplemente por opinar, diciendo que se arrepintieron. O por detractores, los están señalando. Traidores, ¿no? Claro. Pero por esa fractura en la legitimidad es una señal de que el gobierno está perdiendo apoyo junto con las gráficas de aprobación. Entonces hay que ver el año que viene y en las elecciones en el 2021 qué tan crispado va a estar el ambiente y cómo esta industria se va a radicalizar, ¿no? Para atacarse unos contra otros. Totalmente. Atentar contra la libertad de expresión, Luis, es atentar contra la democracia, eso se sabe, ¿no? De alguna manera, contemplando este concepto, ¿cómo consideras que juegan las redes sociales un papel con la democracia? Mira, lo que dice Tomaburros es clave en términos del asunto de los recursos, y lo mencionábamos hace un momento. El hecho de que el presidente responda ante un ataque, primero yo te diría un mal manejo de crisis que pues tardó 2 semanas en dar una versión oficial, con hechos que todo el mundo vio y que tuvo contradicciones, tuvo varias versiones oficiales en las primeras horas, que generó todo este desorden, por llamarlo de una forma fácil. Pero en realidad lo que está mostrando el presidente y el gobierno es una debilidad
no una fortaleza Claro. al responder de esta forma. Porque ante un manejo de crisis, una crisis, te diría, autoinfligida. Una cosa es el operativo como tal y otra cosa es la crisis de comunicación generada por ese operativo, que se volvió en sí la crisis. Cuando el gobierno tuvo esta crisis de comunicación y entonces su reacción después de 3 semanas es contestar con recursos estatales para poder tratar de alguna forma coartar o amenazar o generar incertidumbre para quienes hacen su trabajo todos los días, que es ir a hacerle preguntas al presidente, porque él los convoca a eso. Claro, claro. Creo que ahí es, pues como diría alguien, es una especie de uso excesivo de la fuerza del Estado en contra de los propios periodistas, porque amenazarlos con que los tienen monitoreados, con el comportamiento e inventar una historia que pues vimos que desde el inicio no se sostuvo y que pues solamente trató de distraer, es realmente una debilidad. Todo lo que el presidente está demostrando aquí es que si ante un manejo de crisis mal operado desde el inicio, lo mejor con lo que puede responder el Estado mexicano es una amenaza de estar monitoreando hashtags y bots, bueno, pues creo que te pone a dudar. No solo te da una señal muy clara en ese aspecto, sino en todo lo demás respecto de cuáles son las herramientas con las que cuente, la capacidad del uso de esas herramientas por parte del Estado. Y es ahí donde creo que la democracia pues empieza a verse dañada en la percepción. Fragmentada, dañada, fracturada, claro, ¿no? Eso ya determina, pues, creo que una parte importantísima, sobre todo de un eje vertical, cuando se establecen siempre condiciones y además estrategias para sacar un país adelante, más allá de administraciones anteriores. Ahora, ¿qué temas en específico durante las mañaneras consideras que crispan más las redes sociales, Rubén? Mira, prácticamente todos, ¿no? ¿Todos? Prácticamente todos. Sí, y es que, mira, es un asunto de interés nacional, ¿no? Todo lo que diga el presidente es un asunto de interés nacional y es prácticamente imposible no cuestionar cuáles son las decisiones que toma el Estado en ese sentido. Estamos viendo también que, bueno, hay una narrativa presidencial, hay un discurso presidencial, hay una forma de hablar que tiene el presidente que es muy particular y también hay otra serie de acciones que van por otro lado. Ahora, aquí el punto es, efectivamente nosotros tenemos derecho a saber, ¿no? Y eso es parte también fundamental de la democracia. La transparencia es el derecho que nosotros tenemos a saber. Nosotros tenemos derecho a cuestionar. En el momento en el que se cuestiona mi derecho a cuestionar, Claro. Que se vuelve un acto antipatriótico. Preguntarle al presidente, cuestionar al presidente qué es lo que está sucediendo, es en ese momento entonces en donde las propias instituciones de gobierno deberían garantizar que nosotros tenemos toda la libertad para cuestionar, para preguntar, para investigar y tener los datos, tener la información a la mano. Si nosotros no cuestionamos, si nosotros no investigamos, no exigimos al gobierno, entonces estamos simplemente cumpliendo con esta especie como de impasse democrático, ¿no? En donde nosotros no estamos haciendo nada para construir la nación que nosotros queremos construir. Sé que suena incluso hasta demagógico, pero es fundamental que en cualquier país el propio Estado sea quien garantice el derecho a preguntar y a exigir. Totalmente. José Alberto, ¿estás de acuerdo con Rubén? Sobre todo porque tú estás al tanto de las mañaneras y a partir de este tema consideras también que en estas conferencias hay temas que sí crispan más las redes sociales o Sí. son prácticamente todos. No, sobre todo ellos están monitoreando quién está cuestionando los proyectos cumbre del gobierno de Manuel López Obrador. Tren Maya, ¿no? Este proyecto en el istmo de Tehuantepec, Santa Lucía, y cualquier cosa que atente contra la credibilidad del presidente. Y tristemente lo que hacen ellos es monitorear a todas las personas que hacen esos señalamientos y lo comparten a través de un chat y de un hashtag, les piden investigar las redes sociales y a partir de ahí organizan los ataques.
O sea, tienen una labor constante de monitoreo y lamentablemente quienes más han hecho esas preguntas cuestionando al presidente han sido periodistas mujeres. Entonces hay un mecanismo... Por eso son las más vulnerables, bueno, dentro del sector más vulnerable. Entonces tienen un mecanismo de acción. Investigan las redes sociales de la periodista, sus familiares, sus amigos, exhiben cuestiones de la vida personal de quienes están preguntando algo al presidente. A lo que más reaccionan ellos es a las preguntas directas al presidente sobre temas acerca de su salud, ¿no? Acerca de las decisiones que toma, por ejemplo, Culiacán, ¿no? Y sobre todo su credibilidad. Yo creo que es lo que más, a lo que esta red reacciona más. He tenido oportunidad de leer algunos chats de esta red, de la red AMLOP, y siempre que se le critica al presidente lo tratan como una especie de conspiración. Piensan que hay intereses enormes detrás de la prensa que tratan de desestabilizar al gobierno de López Obrador solamente por hacer una pregunta, pero ahí estamos perdiendo nuestro derecho a preguntar, sí, lo que tú a dudar, a cuestionar. Entonces no puede ser que sea tan insegura la estructura presidencial. El propio presidente no puede ser tan inseguro que una pregunta simple de alguien que tiene todo el sentido y toda la razón de preguntar sea considerada una amenaza, una conspiración y una treta para desestabilizar un gobierno con una pregunta. Pero además no es su trabajo, es el trabajo que van a hacer todos los periodistas a las mañaneras. Claro, y nos pone vulnerables porque además ahorita la situación en el gremio está bastante delicada y hay personas que ya no quieren ir a trabajar a la mañanera o que en algún momento pidieron que la cámara no enfocara sus rostros para que no fueran identificados. Hay mucha gente que ya no quiere ir a trabajar, hay mucha gente que ha estado tan amenazada, que se meten tanto en su vida personal, que incluso han renunciado a sus trabajos. Y eso también hay que hablar, porque se está atacando... También su seguridad está en tela de juicio, ¿no? Porque quienes van a la mañana son los reporteros, los de a pie, los de la calle, y son los que tienen mucho que perder, ¿no? Entonces hay que pensar que esto en algún momento se puede traducir en un ataque físico, y eso hay que tener mucho miedo, hay que evitarlo, porque si de los ataques en redes sociales masivos, violentos, indolentes, se pasa una agresión física, ahí va a ser un parteaguas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, así como en este caso Andrés Manuel atacó o de alguna manera quitó credibilidad, restó credibilidad a las redes sociales y sobre todo por esta creación de bots, ¿consideran, Luis, que las redes sociales ayudaron al triunfo de AMLO en un inicio? Mira, las redes sociales son un medio complementario. Siguen siendo, y en un país con el 60% de alcance de Internet, como es México, sigue siendo la televisión un medio muy importante. Y, por supuesto, también yo te diría, las elecciones, como todo fenómeno social, es multifactorial. Decir que esto lo hace ganar o lo hace perder es meramente pues, especular. Creo que más bien el asunto es en el que el presidente utiliza esta división entre medios tradicionales y redes sociales para crear una especie de narrativa muy similar, por cierto, a la que hace, por ejemplo, Donald Trump con las noticias falsas, que son los medios tradicionales, contra los medios conservadores que le corresponden al Partido Republicano que él representa en la Casa Blanca. Entonces, cuando tú tienes esta división de buenos contra malos o de los que están contra mí y en contra mía, esta cuestión de las redes sociales le ayuda al presidente a llamarlos las benditas redes sociales. Fíjate, 40% de las preguntas en las conferencias son para medios, entre comillas, digitales. Es el porcentaje mayor, más que televisión, más que radio, más que prensa. 40%. 40%. Segundo, el 60% de las preguntas vienen de la primera fila. Y sabemos que muchos de estos representantes de los medios, entre comillas, digitales, se sientan en la primera fila. Entonces, de ahí vienen las preguntas que, por lo regular, son preguntas contrarias a las que pueden generarle un ataque en redes a cualquier periodista. Son preguntas que incluso han dado pie a respuestas de hasta 45 minutos a un solo reportero de parte del presidente. Imagínate que las conferencias duran en promedio 94 minutos y el presidente se tarda en contestarle a uno solo 45 minutos. ¿En qué ocupa ese tiempo? Por supuesto, en todo lo que el presidente utiliza para contextualizar París el pasado, para hablar mal de los expresidentes recientes, en fin, lo que hace prácticamente todos los días. Y en ese contenido de esa división entre benditas redes sociales, y por eso les llama así, entra todo lo que puede utilizar el presidente y puede quizá el gobierno financiar, aunque el presidente diga que no y lo niegue, que rotundamente, todo esto que el presidente utiliza para de alguna forma contrarrestar la realidad que está reportada en los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Hay un aspecto que me parece, y con esto concluyo, que es la audiencia de las conferencias mañaneras. Al día de hoy,
el gobierno no ha dado un número fidedigno de cuántas personas ven la conferencia en las mañanas. Únicamente se transmite por televisión abierta en el canal 11 completa y en el canal 14 y otros canales de cable también completa. Pero entonces el presidente dice que en las redes sociales los ven. Nosotros seguimos la audiencia de Facebook de los seguidores del presidente, la cuenta del presidente y sus seguidores, y tiene menos de 380,000. Podríamos decir que eso es un número muy amplio, pero el presidente tiene casi 7 millones de seguidores. Estamos hablando que el presidente, sus seguidores en Facebook solamente ven la conferencia el 5 o menos Sí, por 300,000 de 7 millones es muy bajo. Es menos del 5% Claro. de sus seguidores. Eso es un dato muy interesante. Y solamente, y lo que hemos visto, y ahí está público, cualquiera lo puede ver, solamente se necesitan 3 segundos en la línea de tiempo para que cuente como una vista en Facebook. Entonces, quizá ni siquiera están viendo más allá de 3 segundos de la conferencia. El gobierno, por supuesto, no habla de esto, no ha dado a conocer cuáles son las audiencias y, por supuesto, puede decir que está en Spotify, puede decir que está en Instagram, puede decir que está en cualquier plataforma de redes. Pero claramente, si tú tienes seguidores que son bots o que son falsos, pues es difícil que puedas presumir esa audiencia y por eso creo que todo este ataque fue directamente al corazón, el asunto fue directamente al corazón de la estrategia de redes del gobierno y es por ello que quisieron voltear completamente el tema. Eso me parece sumamente interesante porque sí, generar una estrategia tiene que ver también con esta parte que está de alguna manera y actualmente fracturada, que es la comunicación entre los periodistas. Ahora, sobre esto que marcas, Luis, me parece importante también tomar en cuenta a las redes sociales, puede ser como una herramienta, como un bastión de apoyo o como algo que te puede quitar credibilidad. ¿Ustedes consideran, Rubén, que es un bastión de apoyo o no? Sobre todo por los datos que acaba de dar Luis. Bueno, para el gobierno. definitivamente para el gobierno pues, es una estrategia y así la ha mantenido y la va a mantener lo que resta del sexenio y seguramente va a crecer. Como sabemos y está más que documentado de forma académica, no ni siquiera periodística, de forma académica, como está documentado la red AMLO y cómo funciona y demás, es una red gigantesca, amplísima, ¿no? Pero tomando en cuenta esto, ¿crees que las redes sociales alejan de los temas de fondo a nuestro país? O sea, distraen, desvinculan. Mira, yo creo que es una excelente pregunta. O sea, creo que todos tenemos interés. Hay una gran parte de la población que tiene interés y que tiene confianza en el presidente y que tiene derecho a saber y que tiene derecho a opinar. No importa si es en Twitter, en Facebook o en la red que tú quieras, tomando un café o donde tú desees. El problema en este caso es cómo de alguna manera se lleva la conversación hasta ciertos puntos que son los que quieren que discutamos. Es decir, cómo de repente nosotros ya no podemos hablar libremente de cualquier tema sin que efectivamente seamos atacados, seamos señalados, seamos incluso... sí, cuestionar nuestra credibilidad. Sí, por supuesto. Ahora, en ese sentido creo que... en efecto, es una estrategia que el gobierno tiene, es una estrategia que el gobierno ha seguido, pero que nosotros también podemos de alguna manera contrarrestar si es que pudiéramos, ¿no? Si es que quisiéramos. ¿A qué me refiero? Nosotros también tenemos derecho a cuestionar, nosotros seguiremos y debemos seguir cuestionando, debemos seguir investigando precisamente para saber si efectivamente nos están llevando hacia estos puntos de la conversación, estos puntos muertos de la conversación en donde nosotros ya no vamos a poder salir, precisamente porque además hay una estructura ahí muy compleja de algoritmos de distribución y demás en redes sociales que hacen que la conversación se estanque en ciertos lugares. Y eso es precisamente lo que deberíamos estar evitando. Ahora, para hacerlo, obviamente, pues necesitamos estar conscientes de que existen estas estrategias de colocación de contenidos. Sin embargo, obvio, esto no va a suceder, a menos que efectivamente comunicadores, a menos que efectivamente académicos, que gente que tiene cierto poder de convocatoria dentro de las redes sociales ayude a contrarrestar este tipo de tendencias. Totalmente. José Alberto, ¿qué opinas? Yo creo que más que se forma un bastión de apoyo al gobierno, se va a formar un bastión de apoyo a la resistencia al gobierno, pero que no va a tener nada que ver con la oposición tradicional. Creo que se va a germinar una oposición. O sea, lo vimos en Culiacán. Los trending topics a favor del gobierno o que atacan a la prensa no son más de 7,000 cuentas, no son más de 10,000 cuentas. Son muy pocas comparada con los millones de personas que hay. Pero cuando fue la batalla de Culiacán,
fueron casi 300,000 tweets los que se generaron de cientos de miles de cuentas. Una resistencia a lo que está informando el gobierno, ante la falta de estrategia, todo. A lo que estamos viendo es que se va a generar una especie de resistencia en un par de años ahí. Yo creo que hay que estar muy atentos, van a nacer nuevos cuadros a partir de la crítica a lo que en la mañana se ha convertido como una especie de propaganda, ¿no? Claro. ¿No? O sea, la gente buscando información. Creo que las redes sociales no nos van a decepcionar. Creo que más bien a través de las redes, como siempre ha sido, se va a buscar y se va a contar la verdad de las cosas, ¿no? Y creo que entre más propagandista se vuelva en la mañanera y entre más radical se vuelva la oposición, creo que esta tercera vía, a través de las redes sociales, va a conectar personas, movimientos, ONGs, personas que se quedaron fuera, que siguen quedando fuera de este gobierno, por ejemplo, o que no han sido beneficiados y que van a cuestionar cada paso. Y entre más se radicaliza la situación, van a hacer esta base ciudadana que yo creo que en 2021 va a dar una sorpresa. Esa me parece, Luis, una gran postura de estrategia, pensando en que a partir de lo que ha sucedido ahora y tomando en cuenta que no existe la oposición, no existe todavía un personaje dentro de la oposición, en la parte política, en el ámbito político, para no contrarrestar, sino para generar esta oposición que dentro de la democracia es siempre sano, pues mantener siempre viva y vigente. En esta oposición mediática e informática que nosotros tenemos que generar, y a partir de lo que dice José Alberto, creo que esta es una gran medida para poder empezar, a partir del próximo año, este que está por terminarse, generar, sí, en nuestros canales de comunicación y a partir de lo que viene, todos los proyectos faraónicos y todo esto que será cuestionable, sí, una red o una, no sé, una frontera, ¿sabes? Una parte que sí medie la diferencia entre lo que no es verdad y lo que sí, porque las redes sociales son un generador de fake news, ¿no? Si me permites brevemente, en 2009 pasó lo mismo. O sea, ¿sí? En 2009 el movimiento de voto nulo fue una enorme resistencia que se organizó en las redes sociales de forma casi espontánea. O sea, nadie se lo esperaba y era fuera de la oposición y era fuera del oficialismo. Exactamente por eso lo marco. O sea, fuera del oficialismo, de la oposición, nosotros tenemos que generar a partir de nuestra trinchera, Luis, una estrategia con las redes sociales y a partir de lo digital para tratar de encontrar este vínculo entre lo que sí es real y lo que no es real. O sea, para tratar de evitar esta especulación y esta incertidumbre en la información, ¿no? ¿Qué opinas? A manera de conclusión, cada uno... De acuerdo. Y sobre todo creo ahí que vamos a ver cuál es el alcance y realmente el fondo estratégico del gobierno con este manejo de las redes sociales. Porque me parece que parte de un diagnóstico equivocado. Si el gobierno cree que la gente que no ve las noticias en los medios tradicionales sí las va a ver en las redes, claro, va a ser completamente una contradicción. Lo ve de alguna forma el presidente, repito, peleándose con los medios tradicionales. Cuando llega algo que está peleándose con los medios tradicionales, pues entonces se contradice el mensaje. Aquí la gran diferencia es que el presidente, si acaso, tiene una parte, no sabemos qué porcentaje, de las redes sociales. El presidente Donald Trump tiene éxito en buena medida porque parte de los medios importantes tradicionales está con él ahora, claro, y también del radio y la prensa en algunos de los estados. El presidente López Obrador está peleando la realidad con las redes sociales. Y si esta estrategia no tiene un éxito o un acierto o varios aciertos encadenados en lo que viene en el corto plazo, me parece que va a tener que repensar, porque otro espectáculo de estos que vimos en la conferencia en la cual utiliza, repito, recursos del Estado para amenazar o para intimidar, no le puede servir muchas veces más. Totalmente. 30 segundos para concluir, Rubén. Primero contigo, después contigo, José Alberto. Definitivamente el Estado tiene que garantizar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Si no lo hiciera así, entonces estaríamos hablando de un Estado que puede percibirse como autoritario. Y esto en el inicio de un sexenio que además tenía todo el apoyo popular, puede ser contraproducente. Por eso el Estado mismo tiene que garantizar que efectivamente haya una oposición y que haya un diálogo sano dentro y fuera de las redes sociales. En general tiene que hacerlo. Totalmente, 30 segundos. Yo creo que ambos bandos siguen en campaña, los que perdieron y los que ganaron, siguen radicalizándose y alejando más a los ciudadanos. Pero solamente están abriendo un espacio para gente que se va a hartar de esta situación
y que va a buscar un cambio y lo va a promover y lo va a hacer. O sea, ya lo vimos en 2009, 2010, con No Más Sangre, con todo Peña Nieto. Esa base social que ayudó al voto de castigo en contra del PRI y no a favor de esto, o sea, es lo que va a generar este cambio en los próximos años. Totalmente. Mucho de qué hablar todavía. Yo les propongo que nos sigamos reuniendo para analizar lo que viene también en materia de bots, de tecnología y también de estrategia digital y también estrategia de comunicación. Luis, muchísimas gracias. José Alberto, muchísimas gracias. Rubén, muchísimas gracias. Gracias por sus conceptos, por su presencia y sobre todo por dar claridad a este tema que también había generado de alguna manera mucha incertidumbre. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Lo espero el día de mañana también en otra edición de Análisis y Debate Político aquí en El Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Que pasen muy buenas noches.